Hola, ¿se me escucha? No, parece que voy a contar una historia de terror. Hace 1000 años atrás. A veces me gustaría vivir a través de algo o de alguien más. Esa es una frase que aparece en la película de Lady Bird y que me da pie a lo que quiero hablar en este video, que es básicamente la sensación de no encajar, de no saber cómo actuar normal, por así decirlo. Lady Bird es una chica incomprendida, es una adolescente rebelde que quiere escapar de su realidad y del mundo en el que vive porque siente que no encaja. Obviamente que cuando se va se da cuenta que extraña muchas cosas, pero bueno, eso es parte del crecimiento del personaje y vamos, no voy a hablar de eso. Pero sí me parece lindo cómo lo cuenta Sofía Coppola, el cómo va narrando situaciones que, por ejemplo, cuando decís un chiste que para vos era re gracioso en tu cabeza y de repente lo decís y todos te miran raro, tú decís, loco, ¿qué mierda dije? O muchas veces la gente habla de cosas y vos simplemente como que no sentís que no terminás de encajar ahí, pero más allá de eso es como que siempre le costó desarrollarse con los otros, como que sentía que ese no era su lugar en el mundo y tenía la necesidad de escapar genuinamente. Para que me conozcan un poco más, yo desde muy chica fui alguien muy cambiante. Siempre cambiaba de gustos, aprendía cosas nuevas, y normalmente eso como que no caía muy bien en mi grupo de amigos, como que yo era medio una rarita en su momento y me costaba mucho mantener un grupo de amigos porque como digo, yo simplemente estaba en constante cambio y aprendiendo cosas nuevas y viendo cosas nuevas y uniéndome a grupos nuevos, como a tribus urbanas nuevas, que de chica me costaba tener amigos, mucho, me costaba y me costaba mucho encajar, porque como tenía gustos raros, raros llamados en su momento, hoy en día ya encontré gente que gusta lo mismo que a mí y bueno, no son tan raros, pero en su momento eran raros por ahí. Y en ese momento me acuerdo que yo pensaba un montón que yo era el problema. Que decir, pero loco, ¿qué hago mal? O sea, es como que no entendía. Y me pasaba mucho que veía, por ejemplo, en redes o en TikTok, gente que decía, tené cuidado con la chica que su grupo de amigas la abandonó. Tené cuidado con la chica que está sola. Hola, soy Pau y soy la chica, te juro por Dios que no soy una mala persona. Eso futuro me desarrolló muchos problemas como de despertenencia, de sentir que no encajaba, de hablar cosas o de estar muy sola en muchos aspectos de mi vida y me parece que es un tema que poco se habla, como pocas veces la gente lo entendía, el decir, no encajo, no pertenezco a este lugar y no pertenezco a este cuerpo, no pertenezco a esta familia, no pertenezco a este grupo de amigos, no pertenezco a esta realidad, al mundo en general y sentir que te querés ir, que te querés borrar, que necesitas huir. Como siempre estuve muy sola, cuando yo conocí a gente nueva, realmente me esforzaba por caerles bien, por encajar. Y me acuerdo también que en el secundario a mí me pasaba que yo sentía que no le caía bien a nadie. Yo sentía que todo el mundo me odiaba. Eso es insoportable, placa. No era muy lindo los sentimientos, chicos. La verdad que los compadres se la pasan. Que yo comencé a disociarme mucho, a irme por las nubes, no estaba nunca presente, mentalmente nunca estaba presente, yo estaba en otra realidad. Tampoco quería el cansancio, porque por mucho tiempo yo estuve en un cansancio mental de querer complacer al otro, de querer realmente ser aceptada y querida por el otro a costa de mi persona. Y es muy complicado porque te terminas perdiendo, o sea que no solamente no encajas, sino que ahora también estás perdido. Pero vamos con los datos interesantes, porque encajar no es solamente algo nuestro, no es que yo soy una falsa porque quería encajar ni nada, es algo totalmente biológico y lo explica la sociología, la psicología y la neurociencia. Nosotros somos seres sociables, somos un animal social, necesitamos vivir en sociedad. Esto nos lleva a explicar que desde que somos nenes o bebecitos súper chiquititos, nosotros tendemos a la imitación. Imitamos cómo hablan nuestros padres, imitamos cómo comen, cómo caminan, todo para poder ser parte y poder pertenecer. El psicólogo Albert Bandura habla de esto y lo llama aprendizaje social, que es básicamente copiamos el entorno
que nos rodea para descifrar el código de la tribu y asegurarnos que no nos dejen de lado. Bien, no es el único psicólogo que habla de esto. Alfred Adler habla que la motivación humana más profunda es el sentimiento de pertenencia. Alfred, pero haberlo llamado Alfred antes. Alfred Adler habla de que si nosotros no nos sentimos parte o sentimos que no aportamos, nos descolocamos. Como que perdemos nuestro centro y nuestra motivación para actuar. En cambio, si sentimos que pertenecemos y que formamos parte de algo, estamos motivados a aportar y aportar en el buen sentido, ¿me explico? Pero bueno, eso es la psicología, que nos habla, por una parte, de que es un aprendizaje social, queremos pertenecer en nuestra sociedad que nos rodea, que es lo más normal, que es algo natural del cerebro que hacen hasta los bebés y que también es parte que lo necesitamos porque somos seres humanos y encontramos nuestra motivación en un sentido común y más grande que nosotros. La neurociencia nos va a decir que cuando nosotros sentimos rechazo o que no encajamos, nuestro cerebro, cáchense esto porque es buenísimo, nuestro cerebro activa las mismas áreas que cuando registra un dolor físico. O sea que ser rechazado te puede doler físicamente, literalmente, porque nuestro cerebro es así de inteligente. O sea que no solo nuestro cerebro aprende a imitar, sino que aprende que el rechazo es un dolor físico. Ciencia, como te amo. Ahora bien, esto lo que a mí me hace más locura es como que esto lo aprendimos hace un montón de tiempo. No es que vos lo aprendiste de bebé, no. Esa programación de tu cerebro viene de años y años y de evolución humana. Es loquísimo. Si yo te lo explico así, yo lo estoy viendo como o elegís ser vos y te quedás solo, o elegís quedarte y perderte. Pero no quiero eso, no quiero ni un extremo ni el otro. Es que yo no sé si quiero estar sola siempre, sino que a veces no sé cómo estar con los otros sin perderme a mí en el proceso. No sé si te pasó alguna vez, como que intentás que la relación fluya, de que todo salga bien, de sacar risas, de agradar, que cuando volvés a tu casa te sentís más cansado, más pesado. A mí me pasa que yo vuelvo a mi casa, capaz mi caso es un caso extremo, ¿ok? Pero yo no me siento humana. Como les dije al principio, como que siento que mi cuerpo no es el mío, como que me es incómodo mi propia piel. Me es incómoda, me siento sucia, me siento muy cargada. Justamente este efecto de camaleón. El camaleón cambia su piel, la muta a lo que sea, por ejemplo, una rama, para protegerse de un depredador. El efecto camaleón, explicado por la psicología, dice la tendencia inconsciente de imitar posturas, el tono de voz o los gustos de la gente que nos rodea solo para ser aceptados. El problema está cuando no podés diferenciar entre lo que es el efecto camaleón y lo que sos vos como persona. Estás ocultándote, estás camuflándote para que el otro no te vea realmente, que vea lo que él quiere ver, lo que su percepción quiere ver, ¿no? Y ahí es también donde entra un poco la crisis de identidad. Si yo todo el tiempo estoy adaptándome, si todo el tiempo me estoy camuflando, poniéndome una piel que no es mía, ¿cuál es la versión mía? ¿Me explico qué soy yo? Porque a veces, como sos tan camaleón, te mirás al espejo y no te reconoces porque no sabes quién sos. ¿Me explico? No son tus ojos, no son tu piel, no son tus gustos. Como amo la psicología. Otro de los extremos que menciona un sociólogo llamado Emily Durkheim es la anomía, que es como el otro polo opuesto. Cuando vos intentaste encajar tanto en la vida que ya te enojaste. Entonces la anomía la define como el estado de desconexión, donde las reglas de tu mundo dejan de tener sentido para vos. Pero también te pasa mucho en la adolescencia, por ejemplo, que es esto de querer ir en contra de todo lo que se te fue impuesto y querer crear vos tus propias reglas. Siento que constantemente esto de querer romper las reglas es buscar un lugar donde vos te sientas cómodo sin que te impongan ninguna regla o ningún molde. Pero siento que todo lo que venimos mencionando, ya sea lo psicológico, lo sociólogo, son todos básicamente alrededor de un mismo tópico. El miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo al mostrarse como uno es realmente. Vos querés mantener el amor que la gente te da o mantener esa pertenencia en ese grupo. Pero para así
para pertenecer y para que te quieran, tenés que crear todo un personaje o ser un camaleón. ¿Realmente te quiere esa gente? ¿Realmente perteneces ahí? Siento que ahí es cuando uno entiende que no pertenece a ningún lado, porque es como que no es realmente vos el que está ahí y realmente no sos vos el que encaja ni el que quieren. Y al mismo tiempo siento que es un poco injusto para la otra persona, como el no saber quién es realmente su amigo. En una entrevista, una artista que me gusta mucho, una cantante llamada Mitski, menciona una frase que me parece importante para esta conversación. Dice, si alguna vez encuentro un lugar donde me sintiera que pertenezco, eso en sí mismo me generaría una crisis de identidad. Y suena contradictorio, porque es como que perteneces, porque te genera una crisis de identidad, pero siento que se entiende, o sea, es como que pasas tanto tiempo adaptándote a los otros, el sentimiento de no encajar y de no pertenecer y ser algo más, que cuando sí lo haces, es como esta frase que dice, ¿quién sos cuando estás solo? Me explico, esa crisis de identidad te genera porque no tenés una identidad fuerte, construida, donde te sentís propio. En sus canciones también habla mucho, en una en específico llamada Brand New City, dice que siente como su cuerpo y su cerebro se están pudriendo y desarmando. Y siento que describe muy bien este sentimiento de sentir que estás cansado de adaptarte a la gente y estás cansado de estar con gente porque no puedes estar con otros sin dejar de ser vos. Sentís casi que pertenecer es una amenaza para tu existencia. O sea, no pertenecer si lo sentimos como una amenaza porque sentimos que nos alejamos de la tribu, pero cuando pertenecemos, como estamos tan acostumbrados a estar adaptándonos e intentando encajar, también se siente como una amenaza porque se siente extraño, se siente ajeno a nosotros. Y esta frase de como que se está pudriendo, se está desarmando, explica muy bien la despersonificación. Porque al final del día todos los personajes que vos creás no son vos, te estás despersonificando, estás desarmando tu esencia para ver qué parte de vos encaja con el otro. Te vas deshaciendo, te vas haciendo chiquito y es como que querés hasta incluso desaparecer, te querés volver uno con la multitud y no hacer ruido ni nada. Que es más, hay una fotógrafa, que no me acuerdo bien el nombre ahora, pero lo voy a poner por acá en pantalla, que ella, todas sus fotos son básicamente esto, ella se camufla con la pared, como este sentimiento de querer desaparecer y de querer ser uno con algo más firme que ella. Volviendo a esto de los personajes, que cada uno crea como un personaje para ser aceptado, quiero poner como ejemplo a el artista David Bowie, que ahí creó el personaje de Ziggy Stardust, me parece que lo pronuncié mal, pero que es básicamente un extraterrestre andrógino y perfecto que llega acá y que todo el mundo lo ama y es amado por todos. Creo que tenía que venir a destruir el mundo, pero como que la gente lo quiso tanto que él dijo, no voy a destruir nada. Es brillante y es amado por todos y está querido por todos, pero es un personaje al final del día. No es David Bowie ese. David Bowie sí lo creó, lo personificó y dijo me cae re bien, pero no es él. Y en los años 70, dentro de varias entrevistas, él ha confesado que ya no sabía dónde terminaba Ziggy y empezaba él, como David Bowie. Que la máscara se le había pegado tanto a la piel que le desató una crisis mental y de acciones terribles. Que se estaba desvaneciendo, que se estaba volviendo uno con el personaje. Lo duro acá de la historia, o como termina la historia, es que David Bowie necesitó matar a este personaje en escenario, en vivo y en directo, para poder volver a ser él, para poder volver a su esencia, para poder sobrevivir. Aún si significaba que muchos fans lo abandonara o perdiera el cariño de la gente como lo conocía. Continuando con el tema de David Bowie, que básicamente les dije que él tuvo que matar a su personaje para, aun si eso significaba dejar de ser querido por millones de personas, chama, millones, para poder volver a ser el mismo. Y algo que me surgía mucho cuando escuché la historia del personaje de Ziggy era la frase de las ventajas de ser invisible, que sé que van a conocer a qué frase me refiero. Por favor, chicos, yo sé que ustedes saben que tienen cultura. We accept the love we think we deserve. Las personas no nos querían a nosotros realmente, sino que querían el personaje que les estábamos mostrando al no ser auténticos. Y ese es el amor que nosotros creemos que merecemos. Nos da miedo mostrarnos a cómo somos realmente, y por el rechazo, que necesitamos un amor falso. Un amor de total aceptación, de total mentira,
aceptación a un personaje. Todos merecemos ser queridos por la persona que somos realmente y no por el personaje que creamos. Qué frase tan icónica, la verdad. Pero también me lleva a otro libro, que es más abajo. Este dolor no es mío. Capaz la herida de rechazo o esta herida de abandono que tenés, de no pertenecencia, de que te dejen atrás, es en realidad algo que viene ya en tu cerebro programado, que tenés que trabajar. Por ejemplo, en este libro explican mucho esto de que sobrevivientes del holocausto tienen en su propia genética modificaciones biológicas, que eso se fueron transmitiendo de generación en generación y solamente lo tienen personas que sobrevivieron al holocausto. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es, por naturaleza, un cuerpo que se adapta al ambiente, porque es animal, somos animales, aunque no lo queramos aceptar, somos animales y nos adaptamos al ambiente y por lo tanto fuimos evolucionando. Y eso es parte de nuestra biología, es la biología que cargamos como personas. Y, por ejemplo, voy a poner este caso extremo, si tu abuela fue una sobreviviente del holocausto, todas sus modificaciones genéticas las tuvo tu mamá y tu mamá te las pasó a vos. Entonces, son cosas con las que a veces cargamos que no son nuestras y son parte de cosas que fuimos aprendiendo de generación en generación, como también, por ejemplo, esto de limitar a los adultos, lo aprendimos porque de alguna manera teníamos que aprender, pero hoy en día podemos elegir otras cosas, podemos cambiar. Me parece curioso, me parece que necesitamos todos un poquito de terapia. Para cerrar el video, yo mencionaba que entre tantos artistas tan conocidos, tan famosos, yo una vuelta escribí una frase que decía: ¿es realmente salvarme a mí si tengo que dejarme morir en el proceso? Me estoy salvando, pero hay una parte mía que tengo que dejar morir para poder salvarme. Pero al mismo tiempo es como que siento que todas esas partes mías soy yo. Soy un poco de todo eso que me gustó y todas esas cosas que yo viví y todas las cosas que fui aprendiendo, ya sea de mi mamá, del colegio, de mi propio país. Soy un poco de todo eso y soy una construcción que se va a seguir construyendo, pero siento que no soy una construcción que tenga que desarmarse y elegir esa parte en específico para caerle bien a los otros. No, sé que capaz no te di ninguna herramienta, que no te di ninguna solución, pero me pareció un tema interesante para hablar, porque nadie lo hablaba y yo necesitaba hablarlo sobre todo, porque hasta el día de hoy a veces me cuesta sentir que encajo o que pertenezco a algún lado. Gracias por el video. Si te gustó, dale like, comenta. Me siento muy rara diciendo todas estas cosas juntas. Es mi primer video, la primera vez que grabo, la primera vez que hago un guión, que intento grabarlo, así que disculpa si hay cosas malas. Te juro que llevo todo el día grabando. Todo el día. Así que nada, eso. Besos.